8:1. Vamos a leer aquí en Romanos 8:1. Y dice así, aquí en mi Biblia dice, libres de la ley del pecado. No sé en las de ustedes cómo dirá. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estas palabras deben de darnos ánimo, nos deben de dar gozo en nuestro corazón y en nuestra alma, porque dice que ya no hay ninguna condenación para los que andan en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, pues es muy importante que andemos conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque pues ya hemos dicho en otras ocasiones que somos espirituales, por lo tanto pues debemos de andar en las obras del Espíritu, no en las obras de la carne, porque sabemos que la carne le gustan las obras de este mundo. Pero el Espíritu es el más importante, porque es por el cual vamos a encontrar salvación. Mientras que la carne, sabemos que la carne es corrupta, y la carne no tiene, la carne y la sangre no tienen parte con Cristo. A la carne y a la sangre le gustan las obras de este mundo. Por eso es que el Espíritu y la carne, hay contradicción entre la carne y el Espíritu, porque las obras de la carne son inmundicia, y mientras que las obras del Espíritu son obras sanas, obras buenas. Las obras del Espíritu son amor, paciencia, benignidad, bondad, mientras que las obras de la carne pues son pleitos, contiendas, robos. Todo lo malo es lo que le gusta a la carne. Pero dice que nosotros ya no andamos conforme las obras de la carne, sino conforme las obras del Espíritu. El 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿De qué nos ha librado el Espíritu? Nos ha librado de la ley del pecado, porque está la ley del pecado y la ley de la carne. Hay seis leyes, después lo vamos a ver con más detenimiento. Y el 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Quiere decir, rechazó el pecado. Dios mandó a su Hijo en semejanza de carne para ponerle fin al pecado,
para rechazar el pecado. Entonces nosotros es por lo que debemos de andar, ya no en las obras de la carne, en las obras de la ley, sino en las obras del Espíritu. Porque el Espíritu es el que da vida. Entonces ya nosotros ya no debemos de andar en las obras de la carne. Porque las obras de la carne son muerte, mientras que las obras del Espíritu son vida y paz. ¿Sí? Y el 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que seguimos cumpliendo, pero ya es la ley del Espíritu, no la ley de la carne. Y de esto debemos de tener cuidado, mis hermanos. Porque ya nosotros no es necesario de andarnos cuidando del hombre, ¿sí? Sino tenemos que cuidarnos del Espíritu. Pero el mismo Espíritu nos ayuda para que cumplamos con esa ley, la ley del Espíritu. ¿Sí? A ver, ¿quién quiere leer el 5? Yo, mi hermano. El 5 y 6. Sí, dime. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque parte de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Hasta ahí? Sí, nada más. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Quiénes son aquellos que piensan en las cosas de la carne? Pues los que son carnales, los que no han creído, los que no se han convertido. La gente del mundo es la que piensa en las cosas de la carne. Y las cosas de la carne son puras cosas desagradables para nuestro Dios. Son puras cosas que Él reprueba. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Fíjense, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vida y paz. Entonces, ¿el Espíritu qué nos da? Nos da vida. El ocuparnos del Espíritu nos da vida y nos da paz. ¿Sí? Mientras que las obras de la carne son para muerte. ¿Sí? Y Jesucristo no vino a darnos muerte, sino a darnos vida. Vida y vida en abundancia. ¿Sí? Entonces, les digo, esto a mí me llena de ánimo, me llena de gozo, me llena de alegría en mi corazón. Pero sí tenemos que esforzarnos, mis hermanos, para que no andemos conforme a la carne, o sea, conforme a las obras de la carne. Porque, miren, mientras estamos aquí nos sentimos contentos, nos sentimos gozosos, nos sentimos con ganas de leer, nos sentimos, pensamos en nuestro Dios, pensamos que Él es bueno, que Él es el Todopoderoso y al que debemos de amar y de temer. Pero puede ser que cuando salgamos allá afuera, a la calle,
Satanás siempre está atacando. Satanás, ya sabemos que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces debemos de estar siempre, dice que estemos siempre velando. ¿Cómo está una persona que está velando? Pues está activa. Esa persona no se duerme. No se duerme porque en el momento que se duerma puede ser que llegue el ladrón, ¿no? Y también nosotros, si nos dormimos, mis hermanos, si dejamos de velar, viene el ladrón. Dice que él no vino sino ¿para qué? Para matar, para robar y destruir. Para matar, para robar y destruir. A eso vino nuestro enemigo, nuestro adversario. ¿Sí? ¿Y qué nos roba? Nos roba la fe. Es lo primero que nos roba la fe. ¿Para qué? Para que una vez que ya nosotros nos quedemos sin fe, pueda de hacer de nosotros lo que quiera. Y no debemos de admitir que nos robe la fe, que nos robe la paz, porque nosotros ya vamos en el camino y ya hemos recorrido creo que es largo el camino, ya hemos recorrido largo camino como para que dejemos ese camino. Fíjense, les voy a contar algo así rápido. Había un señor que pasaba por aquí en mi calle y decía que él era del Evangelio. Dice, pues está bien, me da gusto porque bueno, pues ya sí podemos hablar de lo mismo y eso me llena de gozo, me llena de contento, de alegría. Sí, dice. Y me decía que a un primo mío lo estaba evangelizando. Pues, ¿qué crees que un día pasó? Tomado, fíjate. Y le bueno, ¿y ahora qué pasó? Dijo, pues me dieron ganas, y me eché unas. Qué caray, le digo, pero bueno, pues es que, bueno, ahí usted verá, le dije, pero esto se ve mal. Esto se ve mal porque el espíritu se pone triste. El espíritu se pone triste al ver que usted hace eso. Pues nada más ahora dice, bueno, pues luche por salir de esto, de esta forma de vida, porque ya usted conoce al Señor Jesucristo, usted conoce la palabra y pues no se ve bien que ande usted en esto. Oiga, discúlpeme que me meta, pero sí se ve mal. Sí, dice, nada más esta vez. Bueno, pues órale. Ya nos vemos, órale, que te vaya bien. Pues pasó como a los 8 días, otra vez igual. Digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No se le ha cortado? Oh, dice, todavía ando mal. Dice, no, ¿y qué crees? Dice, que ya mi esposa, dice, ya, hasta me corrió de la casa. Ya ve, yo le dije que ya dejar esto. Entonces, mis hermanos, pues esto, pues nosotros nos vemos mal con una actitud de esas, ¿sí? Acuérdense que los ángeles y el mundo nos están vigilando, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Nos están vigilando. Entonces, podemos decir, bueno, pues al mundo que le interesa, el mundo pues hace cosas peores que yo. Pero una vez dijo nuestro hermano David que el mundo hace 10 malas y una buena, 9 malas y una buena y no hay problema. Pero nosotros hacemos una mala e inmediatamente nos tachan, ¿sí?
Y bueno, no hay que medir nuestra forma de vivir, no porque qué dirá la gente, sino acuérdense que nuestro Dios siempre está con nosotros, siempre está vigilándonos. Entonces ya no lo hagamos que porque qué dirá la gente, sino porque debemos de cuidarnos a nosotros mismos, debemos de cuidar al espíritu. ¿Para qué? Para que no se entristezca, dice Pablo, ¿no? El apóstol Pablo. Dice, ¿estás contento? Canta himnos. ¿Estás triste? ¿Cómo dice? Haz oración. ¿Estás triste? Haz oración. ¿Estás contento? Canta cánticos espirituales. Entonces, cuando estemos contentos, pues no me voy a echar unas cubas, porque eso ya no va conmigo. Eso ya no va con mi personalidad espiritual. ¿Sí? Entonces dice el 6, lo leo otra vez, él dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y sí, pues es el espíritu nos da vida y nos da paz. ¿Por qué? Porque mira, aquel que comete algún error, aquel que es gentil y que comete un error, después se arrepiente. ¿Por qué? Porque no hay paz en su corazón. Dice, ¿por qué hice esto? Luego te imaginas, por uno llega a caer a la cárcel, pues con más razón se arrepiente. Pues sí, pero ya es demasiado tarde. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos de tener cuidado de todo esto, mis hermanos. Y bueno, en este pueblo, en su mayoría son mujeres, pero también las mujeres pueden caer en algún error, ¿eh? Entonces, tanto hombres como mujeres debemos de tener cuidado de no cometer errores. Debemos estar siempre velando. ¿Qué es eso de estar velando? Bueno, pues en el momento en que sentimos la tentación, acordémonos de que nosotros somos del Evangelio. Porque miren, para quienes nos conocen, luego nos señalan. Miren los evangelistas, miren los dónde andan. Y pues es vergonzoso, ¿eh? De esa manera no podemos convertir a nadie. Y recordemos que nosotros tenemos el deber de hablarle a la gente. Pero si andamos en malos caminos, ¿sabes cuándo te van a hacer caso? Si te ven en malos caminos, nunca te van a hacer caso, ¿sí? Porque si de por sí nos critican, pues ahora, por ejemplo, si nos ven en malos caminos, menos nos van a hacer caso, ¿sí? Bueno, entonces, ahora voy a leer el 7, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Por qué no se sujetan a la ley de Dios? Porque primeramente no han creído. Por eso no se sujetan a la ley de Dios. Ni tampoco pueden. ¿Por qué no pueden? Porque
no han creído. Como no han creído, no han recibido el espíritu de vida. El espíritu de vida es el que te dice, no hagas esto o no hagas aquello, no te conviene, te corrige, te detiene de lo que vas a hacer. Pero como aquellos que no han creído, pues por eso es que no se sujetan. No se sujetan al espíritu porque no lo han recibido. Ellos son carne. Acuérdense de lo que dijo el Señor Jesucristo. El que es nacido de carne, carne es. Y estos que no se sujetan a la ley de Dios es porque son carne, por eso no se sujetan. Pero nosotros, bendito sea nuestro Dios, sí podemos sujetarnos, pero sujetarnos al Espíritu. Nosotros debemos de andar conforme a las obras del Espíritu, no conforme a las obras de la carne. Porque las obras de la carne son ¿qué? Muerte, ¿sí? Y las obras del Espíritu son vida y paz, porque tenemos paz en nuestro corazón, ¿sí? Y el 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pues no, pues ¿cómo lo van a agradar si andan conforme los gustos de la carne? Ellos agradan a la carne, no agradan a Dios, no agradan al Espíritu, porque no andan conforme las obras del Espíritu. Por eso es que no agradan a Dios, ¿sí? Y el 9 dice, mas nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Fíjate. Entonces, por eso es que esos que andan conforme la carne, por eso es que no agradan a Dios, porque andan conforme las obras de la carne. Aquí estamos hablando de aquel que no ha creído, pero puede ser que también nosotros nos salgamos de ese camino donde vamos. Por eso es que debemos de tener mucho cuidado. Fíjense que las escrituras no les hablan a los que no tienen conocimiento, no les hablan al gentil, nos hablan a nosotros, solo que pone como ejemplo al gentil, pero que también nosotros en un momento dado podemos dejar el camino. Fíjate, les estoy poniendo el ejemplo de este señor que me decía que era del Evangelio, y total que la verdad no sé qué fue lo que pasó con este hombre, porque ya no pasó aquí conmigo, pero sí ya andaba mal, ya andaba mal. Entonces podemos correr también nosotros el peligro de salirnos del camino, Entonces, debemos de tener cuidado, debemos de tener cuidado de qué hacemos, de cómo actuamos,
¿Cuáles son nuestras obras? Las obras con nuestro prójimo, las obras con nosotros mismos. Porque fíjense que hay dos tipos de obras. Obras hacia los demás y obras personales. ¿Sí? Fíjense, les voy a leer aquí en Gálatas 5. Dice así, mira, dice, andad en el Espíritu. Es de Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Fíjense cuáles son las obras de la carne y cuáles son las obras del Espíritu. Entonces, y todo esto, todas estas obras, mis hermanos, pues son personales, ¿no? Porque si alguien se emborracha, ¿de quién está hablando? Pues está hablando de ti. Si hay celos, ¿de quién está hablando? No está hablando del vecino que es celoso, está hablando de ti. Si habla de contiendas, que eres un contencioso, pues no está hablando del vecino que es un contencioso, sino que está hablando de ti. Entonces, te acabo de decir que las Escrituras no le hablan al gentil, nos hablan a nosotros que ya nos hemos convertido al Evangelio, que ya tenemos conocimiento. Todo esto, ¿para qué? Podemos decirle, ay, pero pues es que ¿cuántas veces lo hemos leído? Mira, eso es para que no se nos olvide, y que cuando tú abres la página donde están estos mandamientos, estos estatutos, los recuerdes y no caigas en tentación, porque hay veces que la verdad es que se nos olvidan y podemos caer en todo esto. Fíjate, posiblemente no en todo, pero por ahí en 2, 3 sí podemos caer. Entonces debemos tener cuidado para no caer en tentación. Por eso dice, no nos dejes caer en tentación,
¿Por qué? Porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ese no duerme, no duerme, siempre anda. Es más, hasta en sueño te puede meter en tentación, fíjate. ¿Sabes cómo? Sueñas sueños que no van acorde con lo que eres. No sé si a ustedes les habrá pasado, pero yo sí he soñado sueños feos, fíjate. Entonces, yo creo, no sé, a lo mejor me equivoco, pero hasta el sueño nos perturba, fíjate. Hasta el sueño nos quiere hacer caer. Y entonces, tengamos cuidado, mis hermanos, de todo esto. ¿Nos quedamos en qué? ¿En el 9? Dice el 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto en el pecado. El cuerpo, o sea, tu cuerpo está muerto al pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si el cuerpo muere y el espíritu vive, pero si tú andas conforme las obras de la carne, pues entonces el cuerpo vive y el espíritu muere. O sea, muere en ti. O sea, no es a pensar que el espíritu muere. Ya no va a haber espíritu porque ya murió. No, pues el espíritu no se muere, pero muere en ti. En ti ya se murió ese espíritu. Ya no vive el espíritu en ti. Mientras andabas en las obras del espíritu, el espíritu estaba contigo. Pero como ahora ya andas en las obras de la carne, el espíritu te abandona, el espíritu se aleja, ¿sí? Entonces veamos, no sé ustedes cómo estén viendo estos textos que les estoy leyendo, pero para mí sí son alentadores, fíjate. Esto es para que uno tenga cuidado a diario, nos cuidemos, velemos por nuestra salud espiritual, que no nos enfermemos, porque el Señor Jesucristo a eso vino, a hacer andar a los cojos, a levantar a los ya hasta se me olvidó, a ver a los ciegos, hacer ver a los ciegos. ¿Alguien quiere comentar algo? Todo bien, mi hermano. Pablito, se te cerró el micrófono sin querer, vuélvelo a activar.
¿Ya me oigo? Ya está. Ah, bueno, ok. Les decía que les acabo de leer el 10 que dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, si estamos en Cristo, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Por qué? Porque hacemos lo que es justo, por eso es que el Espíritu vive, porque lo que hacemos, nuestras obras son justas, por eso es que vive. Y el 11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, si andamos conforme el Espíritu, si andamos conforme repito otra vez, pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Fíjese, es algo bonito, es algo que da satisfacción, fíjate. Estas palabras, cuando menos a mí, digo, no sé a ustedes, pero a mí me llena de gozo, me llena de satisfacción estas palabras, fíjate. Porque ese mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos es el que nos va a levantar a nosotros en el día de la redención. Aquel día cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez por su iglesia, nos va a levantar a nosotros. Si es que andamos conforme las obras del Espíritu. El cuerpo muere por el pecado, pero el Espíritu vive a causa del Espíritu. El Espíritu vive a causa de las obras. Entonces, pues te digo, a mí me llena de gozo estas palabras. Ahora les voy a leer el 12, dice así. Aquí en el encabezado de mi Biblia dice, hijos de Dios por el Espíritu. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea que si somos guiados por el Espíritu, somos hijos de Dios, porque nos estamos dejando guiar por el Espíritu de Dios. Pero si no nos dejamos llevar, si no nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, entonces podemos ser
si andamos conforme la carne, no conforme el espíritu, entonces, ¿de quién somos hijos? A ver, contéstenme. Como que se siente feo aquí, pero es la realidad. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a los fariseos? Creo que a los fariseos, ¿no? Que le dijeron que eran hijos de Abraham. Y les dijo él, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero vosotros sois hijos del diablo. Fíjense, entonces hay que tener cuidado. Por eso es que el Señor Jesucristo dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad para que no entréis en tentación. Porque si entramos en tentación, puede ser que nos derribe, Si no velamos, si no oramos, puede ser que nuestro adversario nos derribe, fíjate. Y ya una vez que nos derribe, es un poco o muy difícil levantarnos. Les quise platicar de este hombre que les digo que andaba mal, ya no lo he visto últimamente. Pero ve, después de venir caminando largo el camino del Señor, el camino de vida, ahora se ha salido del camino, ha dejado el camino. Entonces a ese pobre hombre le va a costar trabajo, fíjate, para que se restablezca. Entonces, pues es triste, fíjate. Para mi punto de vista, es triste. Digo, nosotros hasta ahorita, bendito sea nuestro Dios, pues parece que vamos bien respecto del camino del mundo, ¿no? Pero sí hay que tener cuidado. O sea que mantenernos como el soldado, ¿sí? Mantenernos firmes en el camino, con nuestra espada en la mano, ¿sí? Para que en el momento en que se arrime nuestro adversario, nuestro enemigo, derribarlo, ¿sí? Bueno, entonces, leí el 12 y ahora voy a leer el 13. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Clamamos, Abba Padre. Entonces ahora podemos decir que si tenemos el Espíritu de Dios, pues podemos decir con certeza que Él ahora ya es nuestro Dios, mientras que antes no era nuestro Dios. ¿Sí? Antes no era nuestro Dios, ahora ya es nuestro Dios, porque no hemos recibido el espíritu de temor, ¿sí?
¿Por qué de temor? Porque antes andábamos en la ley, andábamos en la carne. Y el que anda en la carne siempre anda con temor. Y les voy a decir cuándo anda en temor. Cuando ha hecho cosas malas. Es cuando anda en temor, porque ¿a qué horas pues lo van a detener, por ejemplo, ¿no? ¿A qué horas va a ir a caer a la cárcel? ¿Por qué? Por lo que hizo. Nosotros no, bendito sea nuestro Dios que si andamos conforme el Espíritu, conforme a las obras del Espíritu, no tenemos de qué temer, ¿sí? Porque no hacemos transgresiones, ¿sí? La palabra Abba, no sé si ustedes la sepan. Abba quiere decir padre, pero es en arameo. El 16 dice, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es necesario que padezcamos? Ah, bueno, pues es que también nuestro Dios nos somete a prueba, ¿no? Nuestro Dios nos somete a prueba. No siempre es pura alegría, puro gozo, puro bienestar, sino que nuestro Dios también nos somete a prueba porque Él nos prueba. Dice el apóstol Pedro que somos probados como el oro, ¿sí? Somos probados como el oro para ver cómo anda nuestra fe. Entonces, soportemos las pruebas, porque dice que cuando hayamos soportado las pruebas, recibiremos galardón, ¿sí? Ahorita faltan 6 minutos para las 20 horas, faltan 5 minutos para las 20 horas. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, mis hermanos. Y si no, ya para dar por terminado este estudio, digo, no sé qué les haya parecido. A lo mejor les pareció